Toyota fue de las primeras marcas automovilísticas en apostar por la tecnología híbrida eléctrica. Esta tendencia comenzó en el año 2000 con el lanzamiento de la primera generación del Toyota Prius, y tras 22 años podemos decir que Toyota se ha consolidado como una de las marcas automovilísticas más fiables y con mejor tecnología híbrida del mercado. Un ejemplo de ello es que el año pasado el Toyota Corolla consiguió superar al Seat León en lo que a ventas se refiere, con lo cual consiguió ser el coche más vendido en el segmento de los compactos. Algo que sentó realmente mal a la marca española porque el Seat León llevaba siendo durante varios años consecutivos el compacto más vendido en nuestro país. Dicho esto, habiendo dejado un ejemplo de por medio, he de mencionaros que Toyota decidió cambiar esa tendencia de híbrida eléctrica a una tecnología híbrida enchufable. Y esto lo hizo hace unos años con el lanzamiento del Toyota Prius híbrido enchufable. Un coche que, si bien no gustaba mucho por estética, convencía por su tecnología híbrida enchufable. Esa tecnología que ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años la han conseguido implantar en este coche que tenemos aquí, el Toyota RAV4, el SUV más vendido de la marca japonesa. Hoy vamos a probar la versión de acceso a la gama, la versión Advance, con 306 caballos de potencia y una autonomía en eléctrico de, ojo, 80 kilómetros reales. Antes de continuar con la videoprueba de este coche, tengo que comentar dos cosas. La primera, esta es una generación anterior a la que se está comercializando y por tanto hay detalles estéticos y detalles tecnológicos que han cambiado con respecto a la generación nueva. No os preocupéis porque os los iré explicando a lo largo de esta videoprueba. Y la segunda es que esta es la versión de acceso Advance y hay cosas que trae la versión Style y no trae la versión Advance. Por tanto, tampoco os preocupéis porque os lo iré mencionando a lo largo de esta videoprueba y además os vamos a ir poniendo imágenes o vídeos de las diferencias con respecto a la versión Style. Os comento esto porque esta versión Advance arranca en 46.000 euros y la versión Style cuesta casi 56.000 euros. Por tanto, hay 10.000 euros de diferencia y quiero que vosotros opinéis si merece la pena o no gastarse esos 10.000 euros entre un acabado y otro. Dicho esto, empecemos a analizar el coche. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí el frontal de este coche me parece como si fuera un samurái enfadado. Da esa sensación de que voy a por ti. Y realmente tú lo ves por el espejo retrovisor y te acabas quitando simplemente por la imponencia de la parrilla. Es un elemento que, bueno, hace distinguible al Toyota RAV4 allá por donde va, y a mí personalmente me encanta. La parrilla es distinta en la versión híbrida enchufable a la versión híbrida convencional, y bueno, en este caso la tenemos rodeada de un cromado bastante interesante que le da un toque elegante en dicha manera. Os acabo de mencionar que hay elementos distintos en la generación nueva y en la generación Mayer 21, que es esta que tenemos aquí. En este caso, a nivel estético, cambian dos cosas: el diseño de los pilotos delanteros y los faros antiniebla. En este caso, los pilotos delanteros son billet con los intermitentes halógenos, pero en la generación nueva cambia el diseño del piloto y todo pasa a ser de tecnología LED, incluido también los intermitentes. Lo mismo ocurre con los antinieblas delanteros. Estos son grandes y son halógenos, pero en el modelo nuevo son algo más pequeños y son de tecnología LED. Dicho esto también, aquí encontramos en el logotipo de Toyota el control de crucero adaptativo, o mejor dicho, el radar frontal, que sirve también para la frenada de emergencia. Y luego, por aquí delante, encontramos los sensores de aparcamiento delanteros, que están incrustados aquí en los laterales y también en la parrilla. Estos sensores, en el acabado Advance, no incluyen frenada de emergencia delantera o trasera en maniobras. En el acabado Style, sí. La vista lateral del RAV4 es una vista imponente, al igual que la parte delantera. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo, porque es un coche pensado para personas grandes y altas,
¿Por qué? Porque, fijaros, el ángulo de apertura de las puertas es considerable y la altura que tiene también el marco de la puerta es considerable, por tanto, el acceso al interior es muy sencillo, tanto delante como detrás. Y esto está pensado más al estilo americano, ¿no? Todo a lo bruto y a lo grande. Algo que parece estar olvidado en otras marcas, porque sí que es cierto que hay en algunos todocaminos que incluso te tienes que tirar al suelo para poder entrar. En este caso, las llantas son en medidas 225/50 R18 y son de aluminio bitono de serie. Lo cierto es que me gustan mucho y me gustan más que las plateadas que lleva el Luxury de la versión híbrida convencional. Los pasos de rueda, por ejemplo, y las protecciones inferiores de las puertas las hereda del acabado style del híbrido, al igual que las protecciones del paragolpes delantero y del paragolpes trasero. Esto es algo que a algunos les puede chocar porque sean de negro piano, pero lo cierto es que le quedan más elegantes que si fueran negro mate o incluso del propio color de la carrocería. Un elemento distintivo con respecto a la versión híbrida convencional es la nomenclatura plug-in hybrid que encontramos en ambas aletas. Y por supuesto no podía faltar la toma de carga, que no está aquí, en este lateral, sino en el lateral derecho, en el mismo lado. Aquí encontramos la toma del depósito de combustible. El puerto de carga es de tipo Meneques y da acceso a un cargador interno de 6,6 kilovatios de potencia. Esto permite cargar el coche en una toma de 7,4, aunque solo se puede aprovechar hasta 6,6, en tan solo 2 horas y media. Sin embargo, si lo conectamos a una toma de tipo Schuko convencional, que puede cargar a 2,5, estamos hablando de un tiempo de carga en torno a las 8 horas. La batería es de iones de litio y tiene una capacidad de 18,1 kilovatios hora. La parte trasera es idéntica a de la versión híbrida, eso era obvio porque realmente es el mismo coche. En este caso encontramos una luz diurna de tipo LED, con la luz de freno también en tipo LED y aquí en el alerón integrado también de tipo LED, pero sin embargo los intermitentes son halógenos, algo que no termino de comprender. O sea, o pones todo de LED o lo pones todo halógeno, no me hagas una mezcla, al igual que ocurre en los pilotos delanteros. Sin embargo, en la nueva generación han cambiado los pilotos delanteros y los antinieblas y los han puesto de LED completamente, pero detrás no. Toyotadas, como aquel que dice. Dicho esto, encontramos una parte trasera dividida en dos, la luneta y el portón. Lo cierto es que el portón es grande y llama mucho la atención porque es, al igual que el resto del coche, muy voluminoso y eso me gusta. Encontramos aquí la nomenclatura del modelo RAV4 y aquí la misma etiqueta que encontramos en las aletas delanteras, la nomenclatura plug-in hybrid. Como os he mencionado antes, el paragolpes trasero también es en negro satinado. Y ojo, porque a diferencia de otros PHEV que simulan que son eficientes, aquí sí que tenemos dos salidas de escape completamente reales, aunque no suenan como un V8. Una vez dentro del coche, te das cuenta de lo bien que ha fabricado Toyota este modelo, sobre todo por el uso de materiales blandos allá por donde mires. Por ejemplo, la zona superior del salpicadero, la zona intermedia, la zona de las puertas, todo son materiales acolchados, a excepción obviamente de la guantera, de la consola central y de la zona inferior de las puertas, ¿no? Eso va en plástico duro para ahorrar en todos los coches, eso está claro. Pero allá por donde mires y allá por donde toques, la calidad de los materiales que vas a notar va a ser simplemente espectacular. En esta versión Advance no tenemos Head-Up Display, pero en la versión Style sí. En él encontraremos la velocidad, el potenciómetro, el control de crucero y la última señal leída. Dicho esto, bajamos al tacómetro. El tacómetro es una mezcla entre lo analógico y lo digital. ¿Por qué digo esto? Porque en el medio encontramos una pantalla bastante grande, he de admitir, que muestra la información precisa y necesaria para la conducción. Lo cierto es que no necesita nada más,
no es necesario tantos grafismos que se giren, que se muevan de un lado para otro, no, lo simple predomina, y eso está bien porque te muestra, por ejemplo, la cantidad de kilómetros en eléctrico, la cantidad de kilómetros en híbrido, el velocímetro, la última señal leída, el cambio de carril, el seguimiento de carril, la advertencia de velocidad, te muestra también, bueno, el viaje A, viaje B y el odómetro, en fin, es un cuadro de instrumentos muy sencillo. Dicho esto, este coche tiene huecos por todos lados, una base de carga inalámbrica en el caso del Style, aquí en el Advance no hay nada, solo un hueco donde dejar objetos, los tiene aquí, fijaros, en una repisa delante del copiloto, tiene dos posavasos aquí, tenemos una guantera aquí central bastante grande con una toma de 12 voltios de mechero, y luego tenemos aquí en el lado del conductor otra mini guantera donde dejar, por ejemplo, un tarjetero. También tenemos botelleros delante y detrás y, por cierto, son bastante grandes. Por tanto, por huecos no es problema en este sentido para familias. Luego encontramos aquí una pantalla que, bueno, deja algo que desear en lo referente a grafismos porque parece una interfaz antigua. Hay que tener en cuenta que Toyota prefiere algo que funcione a algo moderno que dé problemas. Por tanto, como este sistema Toyota Touch and Go ya está suficientemente probado, pues resulta que, bueno, aquí han decidido montar ese mismo sistema y actualizarlo para el sistema híbrido enchufable, en el que podemos ver, por ejemplo, en la información de energía, el uso de los dos motores o de la batería y del aire acondicionado. Por ejemplo, también podemos ver la información del trayecto o incluso el historial de consumos. En este caso, Toyota ha decidido no montar el sistema de navegación Toyota Touch and Go en el acabado Advance, sin embargo, en el acabado Style sí que lleva navegador integrado. Aunque sí que es cierto que no es completamente necesario porque tenemos Apple CarPlay y Android Auto por cable. Si bajamos más para abajo encontramos los botones de la climatización independientes. Toyota es una de esas pocas marcas que se ha resistido a meter la climatización en la pantalla y eso se agradece. Es una climatización bizona en la que, bueno, también tiene un botón en el lado derecho para poder seleccionar una monozona, que sería solo el uso de la parte del conductor para cuando vamos solos en el coche. Tenemos asientos calefactados y tenemos aquí el botón para desactivar el control de tracción. Si bajamos un poquito más para abajo encontramos el selector del cambio automático, el botón del freno de mano eléctrico, el botón de auto hold, el botón para elegir entre circular en modo eléctrico o en modo híbrido, el botón para seleccionar si queremos circular en eléctrico, en híbrido o manteniendo la carga de la batería o incluso cargar la batería con gasolina, y luego abajo tenemos el selector de modos de conducción en el que encontramos 4 modos: Eco, Normal, Sport y Trail. En este caso, este último sirve para condiciones de baja adherencia y poder traccionar mejor con la tracción 4x4, que, ojo, no es un 4x4 al uso, sino son dos motores eléctricos independientes por eje que hacen a su vez de función 4x4. Dicho esto, la guantera del acompañante no está mal, pero podía ser algo más grande, ya que apenas cabe un iPad de tamaño de 10,25 pulgadas. Ahora voy a hablar de los asientos. Los asientos en el caso del Advance son de tela y lo cierto es que el diseño es el mismo en el Advance y en el Advance Plus y en el Style. Por tanto, he de decir que estos asientos recogen muy bien el cuerpo, pero hay un problema con ellos en cierta manera, y es el tamaño de las sujeciones laterales, que no llegarían de estar del todo cerradas, y en alguna que otra curva, bueno, pues puedes notar un pequeño balanceo en el asiento, pero nada preocupante. En el caso de este acabado Advance, el asiento del conductor se regula eléctricamente en todas las posiciones y el del acompañante se regula de forma manual, pero solo en el respaldo. Esto es algo que cambia en la generación nueva, ya que ambos asientos se regularían de forma eléctrica y el del acompañante tendría regulación en altura, cosa que en esta versión no tiene, solo se puede regular el respaldo. En el caso también de la versión Style tendríamos memorias para la posición del conductor. En el caso del Advance Plus, la única diferencia con el Advance es que puede montar el techo practicable de Toyota llamado Toyota Skyview. Lo cierto es que es un techo enorme que va de lado a lado del coche y yo personalmente lo montaría, ya que a mí me encantan los techos practicables.
En el acabado Style encontramos un retrovisor con opción digital que llevaría una cámara en la luz de freno, ideal para cuando cargamos el coche hasta arriba, y encontraríamos también, por ejemplo, el equipo de sonido de 9 altavoces JBL, que lo cierto es que suena de mil maravillas. El volante en este caso tiene un tacto bastante interesante, es redondo completamente, algo inusual en esta época, y lo cierto es que el mullido es bastante mullido, valga la redundancia, y el diseño pues está muy bien porque tiene unos radios bastante finos y es bastante cómodo a la hora de cogerlo. En este caso, en la versión Advance y Advance Plus, no encontramos levas de cambio tras el volante, que no es que actúen de levas de cambio, sino más bien de niveles de retención, aunque sí encontramos un modo secuencial en la palanca para dicho uso. En el acabado Style sí que tenemos levas tras el volante. El acceso a las plazas traseras es incluso mejor que el de las plazas delanteras porque no tiene la caída que tiene el pilar A. En este caso queda un hueco enorme, fijaros qué pedazo de hueco, y esto permite que cualquier persona, ya sea mayor o sea joven o tenga problemas de movilidad, se pueda meter en el interior de este RAV4. Dicho esto, voy más bajo que en las plazas delanteras, pero no voy incómodo porque no encuentro la rodilla forzada ni tampoco encuentro un respaldo duro. Por tanto, en este sentido, genial, porque el confort prima sobre otro tipo de cosas. Por ejemplo, fijaros que en la altura tengo 5 dedos de distancia con el techo y en longitud tengo prácticamente 7, incluso 9 dedos de distancia con el asiento, y eso que tengo el asiento a mi 1,80 m. Así que en este sentido, detrás sobra espacio por un tubo. Como os he dicho, en el acabado Style los asientos serán de cuero, y no me disgusta aquí que sean de tela porque esta tela está muy bien hecha, tiene las costuras perfectamente unidas, y eso me gusta, porque incluso encontramos rebordes en las costuras, al igual que en el volante, en color rojo, ya que este coche es de color rojo. En la consola central encontramos las 2 salidas de aireación y 2 tomas USB-A para cargar dispositivos. Aquí debajo van alojadas las baterías y por tanto también el sistema de refrigeración de las mismas. Por tanto encontramos abajo en el lateral derecho del asiento las salidas de ventilación. Las plazas traseras laterales son calefactables de serie, tanto en el Advance como en el Advance Plus como en el Style, algo que por ejemplo no tiene la versión híbrida convencional. Encontramos aquí en la plaza central un reposabrazos con 2 portabebidas y además queda prácticamente a la misma altura que la puerta, con lo cual aquí viajar te echas sin ningún problema una siesta de narices. Ahora bien, el respaldo es regulable en 2 posiciones, fijaros que antes estaba tumbado y ahora estoy algo más recto. Por cierto, los respaldos se abaten en proporciones 60-40, o como lo queráis ver, 40-60, ¿vale? Ahora voy a analizar la plaza central. Mirad, me cambio y como veis cambiarse no es ningún inconveniente. El tema es que, claro, aquí tenemos que poner los pies encima del túnel central porque si no molestamos en exceso a los pasajeros laterales. Y me preguntaréis, ¿cómo es esta plaza central? Pues muy fácil, cómoda. Esta plaza central en este tipo de coches es sin ninguna duda una de las mejores que he probado hasta el día de hoy, porque el respaldo es duro pero no tiene tanta dureza como otros, pero el asiento es muy mullido. Entonces, bueno, aquí 3 personas por anchura van a poder viajar sin ningún problema durante un viaje largo. Eso no va a ser ningún inconveniente. Así que en este sentido, chapó, porque es que fijaros, con el techo me sobran más de 5 dedos, bueno, 6 y 5 con la mano abierta. Y con el asiento es que me sobran 4 y 3 porque este está un poquito más echado para atrás. Así que en ese sentido me quito el sombrero por los ingenieros de Toyota por hacer un coche grande en apenas 4,60 m.
El maletero es uno de los puntos fuertes de un coche familiar, eso está claro. Y en este caso, claro, esta es una versión híbrida enchufable. Y me preguntaréis, ¿cambia la capacidad del maletero con respecto a la versión híbrida? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque pierde 60 litros con respecto a la versión híbrida convencional. Y eso tiene una explicación, y es debido al mayor volumen del equipo del sistema híbrido enchufable. Aunque sí que es cierto que ese volumen de pérdida no se nota tanto, porque pierde sobre todo en el doble fondo, no en la capacidad desde el piso del maletero hasta la cortina. Entonces, claro, sí, son 60 litros que pierdes, pero apenas se nota la diferencia. Como habéis visto, la apertura del maletero es eléctrica y es eléctrica de serie, pero en el acabado Style lleva acceso manos libres, es decir, pasando el pie por debajo del paragolpes se abre el maletero. Como os he dicho, el maletero es grande, es un maletero con unas formas muy regulares que nos permiten meter muchísimas cosas. Tenemos dos huecos a los laterales donde dejar objetos, en fin, está muy bien. En el lado derecho del maletero encontramos una toma de tipo Schuko convencional, como la de casa, de 150 vatios de potencia. Algo que viene muy bien, sobre todo, por ejemplo, para llevar neveras, o estamos de acampada, vamos a decirlo así, o nos vamos de viaje y estamos comiéndonos un bocata y tenemos que cargar, por ejemplo, el móvil, yo que sé, cualquier objeto, y entonces tienes ahí tu enchufe normal. Toda la iluminación interior del coche, en este caso, en esta unidad en concreto, es halógena, pero en la versión nueva, toda la iluminación interior es de LED. Luego tenemos aquí debajo el doble fondo, en el que en el caso de esta unidad en concreto tenemos una rueda de repuesto de tipo galleta. En este caso llevamos rueda porque este coche no lleva techo. En el Advance Plus y en el Style, que llevan techo, no encontraremos la rueda de repuesto. Encontramos un kit reparapinchazos y aquí podremos dejar, por ejemplo, el cable de carga, que de serie solo te viene con el de casa, con el de tipo Schuko. Al igual que ocurre en la versión híbrida convencional, en la versión híbrida enchufable, Toyota únicamente ofrece una motorización. En este caso encontramos un motor de gasolina de ciclo Atkinson de 2,5 litros de cilindrada de 185 caballos. En el mismo eje, en el eje delantero, encontramos un motor eléctrico de 182 caballos y en el eje trasero encontramos otro motor eléctrico que otorga 54 caballos más al conjunto. Ya sabéis que en los sistemas híbridos la potencia de los motores no se suman, sino que da una potencia combinada. Pues bien, esta potencia combinada es de nada menos que 306 caballos de potencia. Esta cifra permite acelerar con este tanque en tan solo 6 segundos de 0 a 100 km por hora. Y lo primero que vamos a notar es que el coche siempre va a arrancar en eléctrico, al no ser que la batería no tenga carga, ¿vale? Y va a arrancar siempre en eléctrico, ya sea con la batería llena o con la batería con la reserva del modo híbrido, ya que estas baterías nunca se descargan por completo para mantener un porcentaje de la batería y usar de esta manera el coche en modo híbrido. Dicho esto, ponemos delantera y nos vamos. Bien, ¿qué es lo primero que me llama la atención de este coche con respecto al híbrido que yo tengo? El aislamiento acústico. En la versión que yo tengo del 2019, el aislamiento acústico es nulo. Vamos, no tiene. Y eso es una cosa que si yo hubiese sabido que no lo tenía, a lo mejor no me lo hubiese comprado. Porque a 130 por hora el ruido aerodinámico se nota mucho. Aunque claro, luego hay otros factores como el consumo y la eficiencia, ¿no? Y esa fue la razón por la que yo me compré ese coche. Pero en el caso del híbrido enchufable, el aislamiento acústico lo han mejorado muchísimo. Hay muchísima diferencia con respecto a la versión híbrida. Así que en ese sentido, chapó. Porque mirad, me voy a callar. Y va el motor de gasolina encendido, ¿eh?
Fijaros, ahora ya no, pero aquí en este gráfico podéis ver, pues por ejemplo, qué motor está traccionando, si es el delantero, si es el trasero, si son los dos, o si es el motor de gasolina, en fin, lo podéis ver todo en ese gráfico. Entonces, claro, el aislamiento acústico es uno de los puntos fuertes de un coche, ¿no? Porque tú te acabas comprando un coche por el confort y por el diseño. Y en este caso, como lo han mejorado tanto, me quito el sombrero porque han hecho de este PEF una versión mucho más cómoda a nivel acústico que la versión híbrida. Luego, pasando al tema del comportamiento dinámico, este coche es aún más bipolar que el que yo tengo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque al tener una batería más grande, el coche es capaz de poder circular en modo eléctrico durante mucho más tiempo, incluso ahora que no tenemos carga en la batería, que la hemos agotado, y vamos en modo híbrido. Fijaros que voy a 43 km por hora de tacómetro y estoy manteniendo sin ningún problema el modo eléctrico. Entonces, claro, eso hace que los consumos también bajen, porque en ciudad, aunque no tengas la carga para poder circular en modo 100% eléctrico y tengas que circular en híbrido, los momentos en los que circulas en híbrido son mayores, por tanto ahorras más combustible. Además de eso, la bipolaridad también viene por la facilidad de uso del coche. Este coche en ciudad se mueve como si fuera un urbano gracias a una dirección asistida, bastante asistida, valga la redundancia. Y entonces, claro, te permite moverte con el coche en sitios donde dices, ahí va, no me puedo creer que haya podido girar sin necesidad de hacer 1000 maniobras. Así que en ese sentido también chapó. Y luego la bipolaridad también viene porque en carretera es un coche muy interesante de conducir, porque va aplomado allá por donde vaya, ya sea en tramos de curvas, ya sea en autovía a velocidades altas, ya sea en autovías con un cierto vaivén de la carretera, ¿no? Con unas ciertas curvas. Entonces, en ese sentido, es un coche que cumple en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque pesa más que el híbrido y el aplomo de la batería en el eje trasero hace que vaya aún más aplomado que la versión híbrida, y eso se acaba notando, sobre todo, ya os digo, en carreteras viradas. Sin embargo, su mecánica no ayuda a que hagas una conducción deportiva, porque este tipo de mecánicas están pensadas para hacer una conducción más bien tranquila, y eso es lógico. Esto es un coche diseñado para viajar, diseñado para hacer kilómetros y kilómetros. Entonces, en ese sentido también hay que tenerlo en cuenta, que no es un coche con el que te puedas ir de curvas y darle mucha cera, porque el coche te va a acabar pidiendo bajar el ritmo. Y ahora que hablo de carreteras viradas y tal, os voy a hablar de los consumos de este coche. Este coche consume poco, las cosas como son. En ciudad, teniendo en cuenta que podemos hacer en torno a los 80 o 90 kilómetros en eléctrico, estamos hablando de que el consumo va a ser solamente eléctrico. Y me preguntaréis, ¿qué consume en modo 100% eléctrico este coche en ciudad? Sencillo, está consumiendo como unos más o menos 16-17 kilovatios a la hora, aproximadamente cada 100 kilómetros. Esto hace que, claro, si la batería es de 18,1, pues puedas hacerte incluso 100 o 100 y pico si sabes aprovechar bien la frenada. En este caso, en carreteras, en autovías, como es este caso, estamos hablando de que te puedes hacer sin ningún problema entre 70 y 80 kilómetros. A ver, si te pesa el pie y vas todo el rato a más de 120 y a 130, pues está claro que te va a consumir más. En autovías el consumo está rondando los 22-23 kilovatios hora cada 100 kilómetros en función del pie. Por tanto, los consumos van a rondar eso, entre 18, 19 a 22, y la autonomía va a rondar de 60, bueno, incluso 50 si te pesa mucho el pie, de 50 a 75, 80 kilómetros. Y en un uso mixto, pues es muy sencillo poder rondar los 70 y largos, con lo cual es un coche que incluso cumple más de lo homologado, porque este coche homologa 75 kilómetros en eléctrico. En ese sentido, no puedo poner pega alguna.
Luego, claro, este coche tiene 306 caballos y me preguntaréis, ¿cómo va de reacción? Pues claro, a ver, este es un coche muy reactivo. Es más, vamos a conectar el modo Sport y fijaros, es que enseguida tenemos potencia para salir por patas y poder incorporarnos a una vía rápida o poder hacer cualquier cosa. Y es que 306 caballos se notan aún así yendo en modo 100% eléctrico, ¿vale? En 100% eléctrico vamos a tener algo menos de caballaje porque no vamos a utilizar la potencia del motor de gasolina, pero la reacción, la rapidez es idéntica porque el motor eléctrico tiene el par desde cero, con lo cual la sensación de empuje también va a ser muy parecida. En este caso he de mencionar dos detalles. El primero es que este coche, cuando tú pisas a fondo y vas en modo 100% eléctrico, no enciende el motor de gasolina. Entonces, claro, es un plus porque hay muchos híbridos enchufables que en cuanto le pegas un pequeño pisotón, dicen, no, quiere correr, y te encienden el motor de gasolina. En este caso, bueno, no lo hace y desde mi punto de vista es un buen punto a favor. Luego también os quería comentar una segunda cosa, y es que el motor de gasolina se enciende por encima de 135 km/h. Ahora, ¿cuánto consume este coche cuando va en híbrido? Pues mirad, me voy a ir al historial de consumos. No lo he puesto a cero durante toda esta semana, lo puse a cero el día que lo recogí, que es este trayecto que marca que pone ahora. He cargado el coche varias veces, ¿vale? No os voy a engañar. Hemos recorrido con el coche 670 kilómetros y de esos 670 kilómetros habré recorrido con el motor de gasolina pues en torno a unos 300 y muy poco. O sea, he hecho muchísimos con el motor eléctrico. Por tanto, el consumo mixto que le he sacado a lo largo de esta prueba ha sido de 3,5 litros cada 100 kilómetros. Pero claro, eso es si lo usas como lo estoy usando yo, cargándolo prácticamente todos los días. ¿Pero qué pasa en modo híbrido? Pues fácil. En modo híbrido estamos hablando de que el consumo real en un uso mixto está entre los 5 y los 6 litros, en función de cómo te pese el pie. Sin embargo, en ciudad es donde más provecho le vas a sacar al motor eléctrico, porque claro, si aprovechas bien las frenadas, aunque no te quede batería, jugando con esa reserva del modo híbrido, estamos hablando de que en ciudad te puede consumir 3 litros y medio, 4, no más. Y en carretera, en autovía, cuando pones el control de crucero a 120 y más, no se lo digáis a tráfico, estamos hablando reales de un consumo entre 6,5 y 7. No me parece para nada un consumo descabellado para este tipo de coche. O sea, ni de broma. Es más, ver 7 litros a los 100 en autovía cuesta conseguirlos. Yo estoy rondando entre los 6 y los 6,5. Y en carreteras nacionales, si sabes aprovechar las inercias, pues está claro que los 5 litros es la media del uso de este tipo de coches. Fijaros que ahora estamos en un atasco y estamos tirando de los dos motores eléctricos y de la frenada regenerativa. Por tanto, bueno, no vamos a gastar apenas combustible y eso está muy, muy bien pensado. Porque claro, fijaros, ahora solo está alimentando la batería el sistema de climatización. Dicho esto y no me enrollo más, os he mencionado a lo largo del vídeo que hay 3 acabados para este coche. Está el Advance Plus y el Style. La diferencia entre el Advance y el Advance Plus son 10.000 euros, como os he mencionado en la introducción. Así que ya os dejo a vuestra opinión si merece la pena o no gastar esos 10.000 euros de diferencia por tener más tecnología, como es el espejo, el ángulo muerto, por tener también la cámara 360 en lugar de solo la trasera, por tener la frenada de emergencia en maniobras, en fin, detalles simplemente. De serie este coche viene muy bien equipado, lleva control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y seguimiento de carril, lleva limitador de velocidad, lleva también el sistema de frenado de emergencia, lleva reconocimiento de señales de tráfico, sensores de parking delanteros y traseros, lleva también adaptación de la velocidad de la vía, es decir, si
Si reconoce 90, tú puedes decirle que lo establezca a 90 sin necesidad de bajar tú el control de crucero. Bueno, el coche viene muy bien equipado y viene gracias al paquete que Toyota denomina Toyota Safety Sense. En este caso, esta es la versión 2.0, no es la 2.5, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, hasta aquí el final de la videoprueba del Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Lo cierto es que este coche está metido en un selecto grupo de híbridos enchufables que son capaces de superar esa barrera psicológica de los 70 km en eléctrico, porque esa barrera hace que la gran mayoría de usuarios que superan esa distancia a diario puedan incluso pensarse en comprar este tipo de coches. En concreto, este coche que tenemos aquí, como habéis visto, reales en eléctrico, puede hacer una media de 80 km y eso, amigos míos, está muy bien. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejo todas nuestras redes sociales para que nos etiquetes en cualquier noticia relacionada con el mundo del motor. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros y un abrazo. ¡Hasta luego!